El municipio de Tierra Alta está ubicado en el departamento de Córdoba. Cuenta con una población aproximada de 102.348 habitantes, donde las comunidades indígenas representan un 5.28% de la población. En este caso nos vamos a dirigir hacia la población en Veracatío, la cual se encuentra en esta zona. Como cultura se asientan en caseríos y se consideran hombres de río a lo largo del cual construyen sus tambos, que son sus viviendas, siendo esto una parte importante de su razón de ser, al igual que la tierra como medio de vida y desarrollo de su cultura. También nos incorporamos de manera histórica a los desplazamientos que han vivido esta comunidad y a los hechos que le han sido negados y todo el trauma psicosocial que esto ha generado tanto a nivel individual como colectivo. Además, resaltar la importancia de la historia, la cual nos permite conocer este tipo de situaciones que muchas veces las olvidamos y no hacemos memoria de ello. El pueblo necesita ser escuchado, porque han sido ellos los afectados directamente y quién más que ellos para contarnos desde su experiencia cada hecho y cómo han vivido desde el momento en que se volvieron víctimas del Estado y de los fenómenos sociales de la historia. La presencia de estos grupos armados en la zona rural y urbana de la comunidad indígena ha causado grandes necesidades humanitarias por hechos victimizantes como lo son homicidios, desapariciones, amenazas, desplazamientos masivos y la vinculación forzosa de menores indígenas a dichos grupos. A pesar de la disminución de estos hechos tan atroces o el subregistro de los mismos por la falta de denuncia ante el temor, esta comunidad indígena ha naturalizado situaciones o circunstancias como el control social, limitaciones al acceso de bienes, servicios y asistencias como medida de protección, invisibilizándose muchas veces posibles violaciones de derechos humanos. Existe una gran preocupación en las comunidades indígenas reubicadas en veredas de Tierra Alta. Esto es debido a la falta de implementación de alternativas sostenibles ni programas de retorno que garanticen el sustento de la población. Se le suma a esto el vacío institucional en la zona, representando a corto plazo una crisis humanitaria para toda la población del resguardo indígena en Veracatío. Nos encontramos en Puerto Frasquillo, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba. De aquí parten los Johnson que nos llevan a los resguardos indígenas. Muy buenos días. Hoy nos encontramos en una de las oficinas pertenecientes al Cabildo Indígena de los en Veracatío, en Tierra Alta. Hoy nos encontramos aquí presentes con la compañía de dos personas que nos estarán colaborando en su contexto histórico sobre algunas de las problemáticas que han presentado a lo largo de su vida, enfocándonos claramente en el conflicto armado y más precisamente en el desplazamiento forzado. Nos encontramos aquí con el señor José Evaristo y el señor Simón Domicó, los cuales nos compartirán un poco de su historia y algunas de las contextualizaciones que ellos han vivido. Buen día, mi nombre es José Evaristo Domicó. Soy coordinador de educación de esta organización de los Cabildos Mayores de Río Sino, Río Verde. Nosotros ya llevamos más de 20 años aquí que la organización fue fundada en el Alto Sino, ubicado en el Paramillo, Nuevo Paramillo. La situación actual que nosotros hemos venido viviendo
en torno pues al conflicto armado ha sido un tema muy difícil que nos ha tocado. Por tanto, pues digamos, se ha sufrido muchos daños. El pueblo en Veracatío el Altocino pues ha sufrido muchos daños, bueno, por ejemplo, amenaza, hostigamientos, desplazamiento, asesinato. Realmente ha sido un golpe muy duro que hemos tenido que vivir, que hemos tenido que enfrentar a muchas situaciones del conflicto armado. Entonces, bueno, en ese sentido la organización pues ha estado al frente también, ha tenido que enfrentarlo, buscar situaciones, buscar formas para atender esta población también, y no ha sido fácil. Entonces, digamos, para traerlo en contexto actual, hace ya un año, va para un año, pero digamos a principios de este año, 2021, hemos venido sufriendo una serie de violencia, de desplazamiento, de hostigamiento, de sobrevuelo, ¿cierto?, de enfrentamiento dentro del territorio, y eso pues obviamente ha causado mucho temor, mucho miedo a las comunidades indígenas, y se ha tenido que verse obligado a desplazarse a los municipios, a las cabeceras municipales. Nosotros hicimos un comunicado público, opinión pública, pues manifestando toda la situación, y bueno, dentro de eso pues nosotros solicitábamos el acompañamiento de la comisión mixta. La comisión mixta es un comité, digámoslo así, que consta del gobierno mismo, ¿cierto?, desde la vicepresidencia, la organización indígena de acá, de Camaenca, está la Defensoría, si no estoy mal, la ONI, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Alcaldía, la ONU, Organización de Derechos Humanos. Y bueno, hicimos solicitud para que esta comisión mixta pues nos acompañara a este tipo de soluciones de situaciones de desplazamiento. Eso en el marco también de las medidas cautelares. Nosotros como hemos sufrido tanta violencia, nuestros líderes también, por ejemplo, eso nace a raíz de la desaparición de nuestro líder indígena Kimi Pernia Domicó, el 2 de junio de 2001. A raíz de eso pues nace la medida cautelar al pueblo indígena en Veracatío del Altocino. Dentro de ese marco pues está la comisión mixta, digamos, para darle acompañamiento, seguimiento a cualquier tipo de acciones violentas contra el pueblo en Veracatío del Altocino. Estuvimos en la ciudad de Montería, en el Parque Laureano Gómez, el Parque Simón Bolívar, frente de la gobernación de Córdoba. Estuvimos más de 4 meses ahí por la situación de desplazamiento que vivimos pues el pueblo en Veracatío del Altocino a raíz de mucha violencia. Entonces, en primer lugar pues nosotros dentro de eso pues siempre decimos que nosotros somos unos actores de paz, neutral ante grupos de fuerza armada o grupos armados, ¿cierto? Somos una comunidad neutral, y por tanto nosotros lo que decimos es que respeten el territorio, que el territorio de nosotros no es un territorio o una zona de guerra, sino es un territorio de paz. Por tanto exigimos el respeto a la madre tierra, así como a nuestro territorio, asimismo pues a las comunidades que vivimos allí, a las más de 4.000 personas que habitamos en el territorio. Exigimos respeto,
pedimos más bien al gobierno que nos dé más educación, más salud, más vivienda, más agua potable, ¿cierto? Que digamos que la presencia del gobierno que se haga en el territorio sea con proyectos de educación, de salud o ese tipo de proyectos. En ese sentido, pues eso fue lo que nosotros estuvimos pues también planteando frente a la garantía de derecho pues que se debe dar en el marco del desplazamiento y del decreto 1448 de 2011, el decreto ley de la ley de víctimas. Históricamente han habido de pronto dos desplazamientos, pues dos grandes desplazamientos, y es uno por parte del conflicto armado y dos a la hora de crear la hidroeléctrica, pues son como que los dos más relevantes, ¿cierto? ¿Ustedes han recibido apoyo psicológico en vista de estas dos problemáticas? En el 2013 hubo el desplazamiento interno por el asesinato del guardia mayor en la comunidad y allá, digamos, bueno, como tal, bueno, hubo acompañamiento, pero no de fondo, digámoslo así, o sea, por lo que es la zona muy lejos, van y venían, ¿cierto? En el 2017, en la comunidad de Caracarador, también hubo un desplazamiento interno y asimismo también hubieron acompañamiento de la unidad de víctimas, de la defensoría, del ICBF, ¿cierto? De instituciones. Bueno, allí también hubieron acompañamientos psicológicos, pero quedan muchos vacíos, ¿cierto? Todavía que hay que seguir fortaleciendo, trabajando para estas cuestiones de violencia que han sufrido las comunidades indígenas. En cuanto al acompañamiento psicológico, pues todavía falta mucho por trabajar en esa materia. También nos encontramos con el señor Simón Domicó, padre de José Evaristo Domicó, quien nos va a hablar desde su experiencia y su sentir, teniendo en cuenta que en años anteriores fue cacique de su resguardo indígena. Entonces, bienvenido señor Simón Domicó, y cuéntenos un poco de usted, de su vida, y vamos conversando. Via desda mananda kerincha ya haladita ya chi haladita. Daira nama mun embera acha pulije bin daira nun nama nang dua nama kama haladi nawe depa nama donu de o ma kharapana ma kapunya zi nawe depa nama tuan daira jidra kana jidra jibalina daira nama tope waripe tunambape akisama tope beupe nimun daira mama nimun zona ai manga nanera wajah daira khani pas ngonum daira orum mana karavana toroba daita kaidu hewa bula beawana mai mangkare dai nawe dalame dai ba unika pasi mana beata mana ta undo ada di desa dai nami ibira daira ari naki do atorode ne kawada be mana beata kawa dai bida khawa mana khani ta onmuta man khala dai bai bira bejawana mana bulu bawara khania bejawana dai tai ti juda mane sangoi ti juda mane men dai sta ko mana kira barika no krincha pala pe beja barita chibur i dai sta khaiba khali bi bala chibur dai mandra bala chibur dai beja de mane man khale dai bala mana itu buda nani baira dai bala mana buluta hitawa I mana ba kuma akusa eda mo khaliba dai si mana ba
coba kerja dia. Memang dah daiba mana halabe embe mana bara kemudian mundu nemu daiba obean. Kami daisda abalika mana kerja ada best dai emberan. Ana mali mama nemu dia. Bueno, esta es una pregunta que voy a hacer a ambas partes, tanto a usted como a su padre. Y nos está comentando, hablando un poco sobre el territorio, ¿cierto? Me gustaría saber, primero desde tu perspectiva, que eres mucho más joven, ¿qué significa el territorio para ustedes? El territorio, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado que ustedes dan? Desde obviamente su etnia ancestral, que es la de Veracatillo, y asimismo, ¿qué han dejado atrás? Obviamente, centrándonos en las cuestiones del desplazamiento. ¿Qué has dejado atrás desde los desplazamientos que tú has vivido, desde tu concepción? Digo que es una pregunta que voy a hacerle a ambas partes, porque son de, obviamente, generaciones distintas. Primero, desde tu perspectiva, y obviamente después desde la perspectiva de tu padre, que es un poco más, digamos que, anciano, obviamente, dentro de su tribu. Para nosotros el territorio es la madre tierra. Nosotros siempre hemos venido diciendo, o nuestros ancestros, nuestros abuelos nos han dicho y nos han enseñado y nos han interiorizado, ¿cierto? Desde el vientre de nuestra madre, el tema del territorio, el tema del agua. Son temas muy arraigados, muy interiorizados, concientizados, ¿cierto? El tema del territorio. Y para nosotros pues es la madre tierra, es la sangre, es la vida misma, ¿cierto? Es vivir en tranquilidad. El territorio es lo que nos enseña a vivir, ¿cierto? Nos enseña a conocer también, a convivir con diferentes, por ejemplo, con la madre naturaleza, con los animales, con las mismas plantas medicinales, son las que nos mantienen, nos cuidan, ¿cierto? Son una serie de conocimientos que significa lo que la madre tierra tiene y que nos enseña sobre todo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para nosotros la madre tierra pues es el seno de nuestra madre, ¿cierto? Entonces, de ahí nos alimentamos, de ahí nos aprendemos también, de ahí enseñamos, de ahí vienen otras generaciones, de ahí tenemos que cuidarlo también, ¿cierto? Realmente es un sinónimo de vivir en comunidad, más no, digamos, explotarlo, más no hacerle daño, más no abusar de esa alimentación, de ese conocimiento que nos da. Bueno, pues David ibu también carapana más ayer pues muy contento. Dulu ada dari papa. Dulu ada dari tope, waripe, zonamba, tope bum. Mau ya? Dulu apa kan dari bumi. Dulu apa lah irga cikota. Dulu apa irga ciwa taji kaya kode kali pabrita. Dulu apa irga pakulu taji tepu yang ampe ni pabrita. Dulu apa irga taji DOP cibaita. Mana gua taja mau berkarya taira mangba dulu ada pada orang tanung mamina dai tawa ya kamu hari teruji bari napa kamu hari kapa labi dia bera taira mau jom bari bera taira mau jiru cuma taita jom bari basi bulu taira mama tai bida ala khasi tai turara bai biadera hani ya o sea tai bai biadera dia lah mau ya
mankaria teiba druara kinando da be sidi er panu teiba e tei mamamba de sidi men tei khanta keda se men tei ji ko barita keda bebe aku se tei ngomona mamangul tei e wori ne jeda etape tei mangwa pia buita amai mankaria la men tei ra soka da bana mankaria men tei ba manampuruta hitabanan tei dera ke sahenda mo dia jino mane ya ke sa tei ra mama namanan ewala de mai ben men tei ra ke sa oye dar wan mo tei ra presidente. Bueno, hablando un poco acerca de esto del territorio, hay una problemática en particular que me gustaría que nos tocaras, que hablaras un poco acerca, y es acerca del traslape de tierra que hay entre parques y unos resguardos. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco acerca de eso? Bueno, en el tema del traslape, nosotros, los pueblos indígenas, tenemos entendido de que históricamente hemos venido ahí viviendo hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? En el 94, 97, si no estoy mal, se da el título del resguardo indígena en Veracatío del Alto Sinú. Eso anteriormente pues era un territorio indígena sin título. En el 2007, perdón, en el 97 se nombra pues como resguardo en Veracatío del Alto Sinú. En el 2007 es que se da como el título de Parques Nuevo Paramillo como tal. Por tanto entra como en traslape ese territorio. Entonces, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice que el territorio indígena se encuentra en el Parque Nuevo Paramillo, cuando es lo contrario. Cuando nosotros decimos es que el parque es que se encuentra en el territorio indígena, ¿cierto? Entonces son cosas que nos gustaría también que las instituciones pues entendieran en ese sentido, porque pues el parque pues es de ahorita, ¿cierto? Cuando ya hay comunidades indígenas de hace rato pues viviendo en el territorio. En ese sentido pues eso se entiende y se ha manejado así. Agradecemos la presencia de José Evaristo Domicó por brindarnos este espacio, por contarnos acerca de su experiencia y de su sentir dentro de la comunidad indígena del Alto Sinú. La construcción de la represa de Urrá constituye una de las causas que originó e intensificó el conflicto en la zona alta del Sinú. Con la intención de llevar a cabo este proyecto fue necesario inundar parte del territorio ocupado por los emberas, lo que ocasionó un impacto a nivel nacional e internacional debido a que el pueblo indígena tuvo que desplazarse de su asentamiento original y zona de confort y ubicarse en una zona fuera de su dominio y conocimiento. La población actual se caracteriza por estar integrado por comunidades, la mayoría agrupada en torno a la autoridad y unidad que representan los cabildos mayores del río Sinú y río Verde. Dentro de su estructura, los cabildos mayores son la máxima autoridad dentro de todos los demás cabildos, y estos a su vez representan legalmente ante el gobierno nacional. El asentamiento en Vera se ubica en la parte baja del resguardo, mientras que en la parte alta del mismo resguardo hay un despoblamiento debido a los grupos armados al margen de la ley y a la guerrilla. Es importante analizar cómo se ve el desplazamiento forzado en comunidades indígenas en Veracatío, como por ejemplo vivencias y eventos traumáticos y perturbadores vivenciados a lo largo de su vida. Es de gran significancia dar a conocer esta problemática y de alguna u otra manera dar una respuesta pertinente y siempre investigar para qué, por qué, cómo y dónde se realizan estos hechos. Todo este proceso investigativo y de indagación se lleva a cabo con la finalidad de dar a conocer las causas, consecuencias y cómo la comunidad en Vera enfrentó esta situación atroz en sus vidas. Y es magnificante dar a conocer la situación del pueblo en Vera para que de alguna u otra manera se reconozca su territorio.
conocer sobre problemas mentales en una zona implica conocer la historia de esa región y posterior a esto nos lleva a que sea una zona duramente golpeada por el conflicto armado. Nosotros como psicólogos debemos defender las comunidades indígenas, buscar un proceso de transformación, reparación y reconstrucción en cada una de estas víctimas, ya que durante muchos años estas comunidades han sido golpeadas duramente por el conflicto armado. Debe defender la palabra, el pensamiento, la cultura y biodiversidad de todas estas comunidades. Ya es hora de ir reparando el daño que le hemos hecho a todas estas comunidades indígenas, buscando un proceso de transformación en cada una de ellas. Dentro de esta comunidad indígena de Yerralta se evidencian diferentes implicaciones que han repercutido a partir de lo que es el desplazamiento forzado, que en su mayoría es por la explotación de la hidroeléctrica rural, y a partir de esto se han vivenciado de forma negativa, ya que al momento de la construcción de esta hidroeléctrica ellos han sido desplazados de sus lugares, de sus viviendas, y no se han reconocido como tal sus derechos. A partir de esto también hay factores económicos de por medio y de forma individual se repercute en lo que son las inversiones de la estructura productiva y la al momento de relacionarse con la demás de la comunidad. Por otro lado, se enfoca también en la parte cultural, debido a que su comunidad, su integración con los demás miembros de la comunidad, pues se ve por otro lado, el factor social también es determinante, debido a que ellos, al ser una comunidad muy unida, ellos también han realizado todo esto del desplazamiento de forma conjunta, de forma familiar, y obviamente no era solo una sola persona, sino una comunidad. Teniendo en cuenta que el conflicto armado en Colombia es una de las problemáticas más arraigadas en nuestro país, nos surgen ciertos interrogantes como por ejemplo desde cuándo y por qué surge el conflicto armado en Colombia, cuáles fueron esos factores desencadenantes en nuestro país para que surgiera esta problemática. Asimismo surge la necesidad de saber o conocer cuáles han sido los planes de intervención o planes de acción desarrollados por parte del Estado en pro de disminuir o erradicar el conflicto armado en Colombia. Asimismo, nos hemos preguntado qué tan eficaces han sido estos planes de acción. ¿De verdad han apuntado a las verdaderas necesidades de las personas implicadas en estos conflictos, las víctimas del conflicto armado, como por ejemplo la comunidad embera del departamento de Córdoba, que han sido personas fuertemente golpeadas por el conflicto armado? Como ya lo expresó la compañera, la comunidad embera del departamento de Córdoba ha sido fuertemente atropellada por todo lo que es el desplazamiento forzado y el conflicto armado. Los interrogantes que hoy se me vienen a la mente es cómo todas estas personas habitantes de la comunidad embera han logrado reestructurar su vida a raíz de las dificultades que les ha dejado no solamente el conflicto armado, sino el desplazamiento forzado, el tener que partir de sus tierras dejando atrás toda su vida, digámoslo así. Otro interrogante que me viene a la mente es el cómo o con qué recursos han contado todos estos habitantes para poder atravesar todos los desplazamientos de los que han sido víctimas y poder reestructurar sus vidas en otros lugares. Lo que queremos también lograr con este video es que no solamente se dé a conocer qué es el conflicto armado y lo que están atravesando, sino que todas estas personas de esta comunidad y todos los jóvenes que están siendo parte de estos grupos logren entender y visualizar y cambiar el chip de sus pensamientos y de sus actitudes para darse cuenta que no solamente de esta manera o por estos medios